Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que en este trimestre que pues ya comenzamos, estamos estudiando un tema muy importante y durante estos 3 meses estaremos estudiando este tema que lleva por título El Evangelio según Pablo a los Hebreos. Un tema muy interesante que hemos de desarrollar durante todo este trimestre. Y en esta semana, que ya estamos en la recta final, hemos estado estudiando un tema muy interesante que se titula El Hijo del Hombre un poco menor que los ángeles. Un tema muy interesante y vamos a ver de qué se trata. Pero antes de continuar, me gustaría invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y podamos ver el texto que estaremos aprendiendo durante esta semana. Recuerda que estamos estudiando el libro de Hebreos en el capítulo 2 y allí vamos a leer el verso número 9. Leamos ahí como dice. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta mañana por darnos la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones y ahora que hemos de estudiar su palabra, queremos pedir que nos pueda ayudar, nos pueda bendecir y podamos comprender aquellas cosas que vamos a leer. Quede con nosotros, denos su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio. Te voy a invitar a que vayamos al resumen de la lección. Se encuentra en este siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, en la página número 50. Y allí leemos de esta manera. Cristo iba a ser hecho un poco inferior a los ángeles para que gustase la muerte. Cuando adoptara la naturaleza humana, su poder no sería semejante al de los ángeles, y ellos habrían de servirle, fortalecerle y mitigar su profundo sufrimiento. Así que cuando Jesús vino a esta tierra, Él era menor que los ángeles. Un asunto muy interesante. Era menor que los ángeles. Y los ángeles ahora servirían a Jesús, le ayudarían en las dificultades que él tendría en esta tierra. Pues de estas cosas y más vamos a estar hablando durante esta semana. Muy bien. Una atención más fervorosa. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué solemne llamamiento se dirige a cada uno de nosotros? ¿Cuál es el asunto en el que se nos llama la atención? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos explica sobre estas cosas. Así que acompáñame a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo en el libro de Hebreos, capítulo 2, en el verso 1 y el verso 2. Leemos allí. Por tanto, con más diligencia debemos atender a lo que hemos oído, para no desviarnos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esto es, la Biblia nos dice entonces que nosotros debemos prestar mucha atención, con mucha diligencia, muy bien, y atender a aquello que hemos oído, porque los ángeles que no escucharon la palabra de Dios, que no atendieron a la voz de Dios, recibieron una justa retribución, dice aquí. Muy bien, ¿estamos entendiendo cómo es? Esto es, los ángeles que no obedecieron a Dios recibieron una justa retribución. Ahora nosotros estamos advertidos también. La palabra de Dios nos advierte varias cosas. Entonces debemos prestar mucha atención, con mucha diligencia, con mucho cuidado, para no desviarnos como los ángeles que se desviaron. Muy bien, ¿estamos claros? Este es el llamado que se nos hace, prestar mucha atención y con mucha diligencia. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Queda alguna esperanza para nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Entonces, ¿qué pasa si a nosotros se nos advierte, se nos da la salvación, pero si descuidamos eso, ya se nos hizo el llamado, prestemos mucha atención, con mucha diligencia, pero ¿qué pasa si nosotros descuidamos lo que se nos ofrece? ¿Hay alguna esperanza para nosotros? Vamos a tratar de entender esto. Muchas personas piensan que tiene esperanza, muchas personas piensan que no, pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver lo que está escrito en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, pero ahora vamos a leer el verso número 3. Y ahí leemos de esta manera. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primero por el Señor y fue confirmada para nosotros por los que oyeron. Si nosotros tenemos en poco la salvación que Dios nos ha ofrecido, no vamos a escapar. Esta vez ya no. Muy bien, entonces tenemos que prestar mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado en estas cosas, porque si nosotros descuidamos completamente la salvación que Dios nos ofrece, no va a haber más otra oportunidad. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra allá en Fundamentos de la Educación Cristiana en la página 403, la cual nos dice así. Si el lugar más prominente y la consideración más devota es dada a autores que no tienen más que una idea confusa de lo que significa religión, descuidamos nuestra salvación y hacemos de la Biblia algo secundario. Aquellos que han sido iluminados en referencia a la verdad para estos últimos días no encontrarán instrucción en los libros generalmente estudiados hoy en relación con las cosas que están por venir sobre nuestro mundo. Pero la Biblia está llena de conocimiento de Dios y es competente para educar al estudiante para la utilidad en esta vida y para la vida eterna. Pero aquí tenemos el asunto muy claro. Muchas personas conocen la verdad, sabe la verdad, tiene la verdad, comprendió la verdad, pero además de todo eso, las personas van allá afuera y buscan autores contemporáneos para establecer lo que ellos consideran una verdad más grande o más sublime, o para tener una comprensión más clara. Y entonces nosotros ponemos en segundo lugar la palabra de Dios, que ya teníamos. Muchas personas hacen esto. Entonces es muy importante nosotros de no despreciar o caer en la situación de no poner atención a la salvación que nos ha sido ofrecida. Esto es, después de que nosotros comprendemos las profecías, las verdades que tenemos en la palabra de Dios, las cosas que han de venir por lo que está escrito en la palabra de Dios, vamos a buscar allá afuera. Después que Dios ha dejado todas las cosas en la palabra de Dios, entonces hacemos que la verdad pierda efecto en nosotros. Pero vamos a ver qué más nos dice, así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 222, la cual nos dice así. El deber del pueblo de Dios es tener sus lámparas despabiladas y ardiendo. Ser como los hombres que esperaron que el novio vuelva de la boda. No tenéis un momento que perder, descuidando la gran salvación que ha sido provista. Está llegando a su fin el tiempo de gracia de las almas. Está siendo sellado el destino de los hombres, día tras día. Y aún de esta congregación no sabemos cuán pronto cerrarán los ojos muchos en la muerte y serán preparados para la tumba. Ahora debiéramos considerar que nuestra vida transcurre rápidamente, que no estamos seguros ni un momento a menos que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. Entonces ocurren dos cosas importantes. Una, que se nos acabe el tiempo a nosotros, que el tiempo de la gracia que tenemos se termine también. Entonces, si descuidamos en este momento nuestra salvación, vamos a encontrar una situación muy compleja en que se nos acabe el tiempo a nosotros o nos encuentre la muerte. Entonces tenemos que prestar mucha atención a la verdad que ya conocemos, que ya sabemos, pero que aún no queremos obedecer. Porque no escaparemos de lo que viene después. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. El hombre rey
de este planeta. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál era el propósito de Dios con la creación del hombre? Esto es, ¿qué se había propuesto Dios hacer cuando creó al hombre? Vamos a dejar que la Biblia nos explique este asunto. Así que quiero invitarte para que vayamos a nuestras Biblias y leamos lo que está escrito allá en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, en el verso 26 y en el verso 27. Y leemos así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre y su propósito era que él rigiera sobre toda la creación. Muy bien, él iba a ser el regente de todo lo que Dios había creado. Es el propósito por el cual Dios había creado al hombre. Y el propósito para el hombre. Muy bien, ¿estamos claros? Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos explique un poco más. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. En este material que se llama Confrontación, en la página 10 y en la página 11 nos explica así: Adán fue coronado rey en el Edén. A él le fue dado el dominio sobre todo ser viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y Eva con una inteligencia tal que no había dado a ninguna otra criatura. Hizo a Adán soberano legítimo de todas las obras de sus manos. El hombre, hecho a imagen divina, podía contemplar y apreciar las gloriosas obras de Dios en la naturaleza. Así que Adán y Eva fueron creados para regir sobre esta creación. Es el plan original de Dios. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Así que acompáñame a leer nuestra siguiente pregunta. Mira cómo dice: a consecuencia de la transgresión del hombre, ¿quién se convirtió en el príncipe de este mundo? El plan de Dios era que Adán y Eva rigieran en este mundo, en este planeta. Pero a causa de la transgresión ya no pudieron continuar haciendo esto. Así que ¿quién se convirtió en el que iba a regir sobre este mundo? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Así que acompáñame a leer este párrafo que se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 12. Y ahí vamos a leer el verso número 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La Biblia nos dice que había un príncipe de este mundo que iba a ser echado fuera, que no sería más príncipe de este mundo. Muy bien, pero ¿quién es este? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios aún más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 14, en el verso número 30. Mira cómo dice: ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Esto es, Jesús, refiriéndose a Satanás, dijo que este príncipe, que se hizo príncipe de este mundo, no tenía nada en él y sería echado fuera. Esto es, a causa de la transgresión del pecado, Satanás vino a ser el regente, el que dirigía todo en este planeta Tierra, a causa del pecado. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en El desierto de las gentes, en la página 89, y nos dice así: grandes serán para el mundo los resultados que estaban en juego en el conflicto entre el príncipe de la luz y el caudillo del reino de las tinieblas. Después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya y se llamó príncipe de este mundo, habiendo hecho conformar a su propia naturaleza al padre y a la madre de nuestra especie. Pensó establecer aquí su imperio. Declaró que el hombre le había elegido como soberano suyo. Esto es, Adán y Eva, al ceder al pecado, a la tentación que Satanás les puso, vinieron a ser ahora súbditos de él, y él vendría a regir sobre ellos y sobre los hijos de Adán. ¿Nos damos cuenta?
Esto es lo que estaba pasando, pero vamos a ver qué más. Vamos a continuar leyendo y vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Mediante su dominio de los hombres, dominaba el mundo. Cristo había venido para desmentir la pretensión de Satanás. Como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. Así se demostraría que Satanás no había obtenido completamente el dominio de la especie humana y que su pretensión al reino del mundo era falsa. Todos los que deseasen liberación de su poder podrían ser librados. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado. ¿Nos damos cuenta? Esto es, Satanás decía, ¿sabes qué? Todos desean que yo sea el príncipe de este mundo, sea que yo reine sobre ellos. Pero Jesús vino como hijo de hombre para mostrar que esto no era verdad. Y que aquellos que deseaban no ser súbditos de Satanás porque ellos elegían no serlo, podían ser liberados de ese poder del enemigo. ¿Nos damos cuenta? Estamos entendiendo aquí qué es lo que pasó. Satanás se apoderó por la fuerza de esto y ahora le iba a ser quitado por aquellos que no desearan someterse al poder de Satanás, pero someterse a la soberanía divina. Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué sucedió en la victoria de Cristo sobre la cruz? Esto es, Satanás estaba pensando que iba a destruir a Jesús, pero Jesús muere en la cruz. De hecho, Satanás deseaba su muerte. Pero, ¿qué pasa cuando Jesús muere en la cruz? Lejos de pensar que había muerto apenas, como Satanás tenía pensado, ocurrió una victoria. Pero ¿cómo ocurrió? Vamos a darnos cuenta y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en este siguiente párrafo. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, y allí vamos a leer el verso número 10. Mira cómo dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Esto es, el príncipe de este mundo fue echado fuera. Muy bien. A la muerte de Cristo. Esto es, ya no era más representante de este mundo. Cristo había ganado la victoria. Y él fue echado fuera de las cortes celestiales porque él entraba en las cortes celestiales como representante del género humano. Pero al Cristo morir, ahora el representante de los humanos era Cristo mismo. Muy bien. Y así que entonces ya Satanás no tenía más derecho de ir allá. Había perdido el dominio. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable también, así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El comentario bíblico adventista, el tomo 7, la página 984 y la página 985 nos explica de esta manera. La expulsión del cielo de Satanás como acusador de sus hermanos fue llevada a cabo por la gran obra de Cristo al dar su vida. El plan de redención siguió adelante a pesar de la persistente oposición de Satanás. El hombre fue estimado de suficiente valor para que Cristo sacrificara su vida por él. Esto, el ser humano tenía un representante, y este representante era Lucifer, era Satanás. Pero cuando Cristo murió en la cruz por los pecados del ser humano, los tuyos, los míos, perdió esa posición y ahora el representante del ser humano era Cristo. Aunque Satanás no quería, pero él había perdido esa posición ahora. Pero vamos a ver qué más. Vamos a continuar leyendo y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Como Satanás sabía que el imperio que había usurpado al fin le sería arrebatado, resolvió no ahorrar esfuerzos para destruir al mayor número posible de las criaturas que Dios había hecho a su imagen. Esto es, ya no tenía más dominio, ya no tenía más soberanía. Así que decidió destruir a tantos como pudiese. Por eso que Satanás desea que cada uno que acepta a Jesús sea destruido. Por eso le tienta, está sobre él. Por eso tenemos que estar en oración, por eso tenemos que estar velando
para que no caigamos en las tentaciones de Satanás, pues su plan es destruir a tantos como pueda. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio Esperanza para la raza caída. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuántas personas fueron compradas por la sangre de Cristo? Esto es, Cristo murió una sola vez y para siempre. Y la sangre derramada por Cristo pagó la deuda de algunos. Pero, ¿cuántos? Vamos a ver cuántos son aquellos que pudieron ser redimidos o comprados con la sangre de Cristo. ¿Cuántos piensas tú que pueden ser? 1, 10 generaciones, 1.000.000 de personas. ¿Cuántos serán? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Hebreos, capítulo 2, en el verso número 9. Y leemos así: pero a Jesús, que por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles, lo vemos coronado de gloria y de honra, por haber padecido la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte en beneficio de todos. Notemos que la palabra de Dios nos dice que Jesús experimentó la muerte no en beneficio de uno, no en beneficio de algunos, pero en beneficio de todos. Así que ¿a cuántos pudo comprar Jesús? Con su sangre compró a todos. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 3 y en el verso número 16. Miren cómo dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. La palabra de Dios nos dice que la salvación no es para algunos pocos, pero es para todo aquel que crea en Él. La sangre de Cristo tiene poder para comprar todo aquel que cree en Él. ¿Nos damos cuenta? Y todo aquel que cree en Él no se pierde, pero tiene vida eterna. Muy bien. Entonces, ¿a cuántos alcanzó a comprar Jesús con su sangre derramada en la cruz? A todo aquel que desea. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre estos asuntos. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice: cada día con Dios, en la página 253, nos explica que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio se pagó para redimir a la raza caída? Esto es, una vez que nosotros fuimos vendidos al pecado, tendríamos que ser comprados de vuelta, y el precio por nosotros fue la muerte misma de Cristo. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. En los lugares celestiales, en la página 15, nos explica así: pensad cuánto le costó a Cristo dejar los atrios celestiales y ocupar su puesto a la cabeza de la humanidad. ¿Por qué hizo eso? Porque era el único que podía redimir la raza caída. No había un ser humano en el mundo que estuviera sin pecado. El Hijo de Dios descendió de su trono celestial, depuso su manto real y su corona regia, y revistió su divinidad con humanidad. Entonces Jesús tuvo que abandonar todo para poder saldar la deuda que el ser humano tenía. No había un solo ser humano que no tuviese pecado. Así que alguien sin pecado tendría que redimirnos. Pero vamos a ver qué más, porque todavía hay más. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. En los lugares celestiales, página 15. Vino a morir por nosotros, a yacer en la tumba como deben hacerlo los seres humanos, y a ser resucitado para nuestra justificación. Vino a familiarizarse con todas las tentaciones con las que es acosado el hombre. Se levantó de la tumba y proclamó sobre el rasgado sepulcro de José: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, todo lo que tú experimentas y lo que yo experimento en esta vida, Jesús vino y también lo vivió.
con la única excepción que Él tuvo una vida sin pecado. Pero una vez habiendo vivido esa vida sin pecado y padecido la muerte por el pecado de nosotros, salió de la tumba. ¿Nos damos cuenta? Y manifestó que Él es la resurrección, pero también es la vida. Pero vamos a ver qué más, porque todavía hay algo más. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Uno igual a Dios pasó por la muerte en nuestro favor, pero por la muerte por cada hombre, para que por medio de él cada hombre pudiera ser participante de vida eterna. Esto es, Jesús gustó la muerte que tú y yo deberíamos de haber tenido, para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de vida eterna. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿A quién llama Jesús sus hermanos y por qué? Esto es, Jesús llama a algunos hermanos, pero ¿por qué le llama hermanos? Vamos a ver a quiénes le llama hermanos y por qué le llama hermanos. Así que vamos a ver lo que la Biblia nos explica. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 2, y allí vamos a leer el verso número 11. Y ahí leemos de esta manera. Porque el que santifica y los que son santificados, todos proceden de uno. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. La Biblia nos dice que Él es el que santifica y nosotros somos los que somos santificados. Por lo cual nos llama también hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿A quién llaman hermanos? A aquellos que están en ese proceso de la santificación. Son aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Juan, en el capítulo 17 y el verso número 17. Y nos dice así: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Esto es, todos aquellos que aceptan la palabra de verdad y aceptan a Jesús como su Salvador personal, empiezan a ser santificados. Y a estos son los que Jesús le llama hermanos. Pero no apenas eso. Vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable un poco más y nos explique esta situación. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, que es The Signs of the Times, que fue escrito el 29 de octubre de 1894 y nos dice de esta forma. Jesucristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. Él comenzó la vida, pasó por sus experiencias y terminó su historial con una voluntad humana santificada. Fue tentado en todo como nosotros y sin embargo, porque mantuvo su voluntad sometida y santificada, nunca se inclinó en el más mínimo grado a hacer el mal o a manifestar rebelión contra Dios. Esto es, la voluntad de Cristo estaba sujeta constantemente a la voluntad del Padre. Y porque esto ocurrió de esta manera, nunca se inclinó ante el mal. ¿Nos damos cuenta? ¿Era tentado? Sí. Pero nunca se dio a estas cosas. Ni porque fuese tentado, ni manifestaba una rebelión hacia Dios. Vamos a decir así que esto es lo que Dios quiere, pero yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer lo que yo quiero. ¿Nos damos cuenta? Ahora vamos a ver qué más. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Los que tienen una voluntad santificada, que están en armonía con la voluntad de Cristo, tendrán día tras día sus voluntades unidas a la voluntad de Cristo, lo cual actuará bendiciendo a otros y repercutirá sobre ellos mismos mediante el poder divino. Muchos cultivan aquellas cosas que batallan con el alma, porque sus deseos y su voluntad están dirigidos contra Dios y empleados en el servicio de Satanás. Esto es, recuerden,
Tenemos deseos, tenemos gustos, tenemos nuestra propia voluntad, que a veces es contraria a la voluntad de Dios. Pero si estamos sujetando nuestra voluntad constantemente a Dios, entonces tenemos una voluntad que está siendo santificada. De lo contrario, a veces nosotros fomentamos, hacemos aquello que va en contra de la voluntad de Dios, porque nos gusta hacer el mal. Y entonces es una voluntad en rebelión. Pero vamos a ver qué más. Así que vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Acompáñame. No complazcamos más al enemigo quejándonos de la fuerza de nuestra mala voluntad, porque así alimentamos y fomentamos nuestra voluntad contra Dios y complacemos al maligno. Recordemos que somos hijos de Dios, comprometidos a abrigar una voluntad santa que procede de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que no se debe, lo que ya sabemos que no se debe, estamos fomentando una voluntad que está en rebelión contra Dios. Pero si nosotros realmente amamos a Dios, si nos entregamos a Dios, si aceptamos a Dios, vamos también a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y nunca contrariaremos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Un participante de carne y sangre. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué naturaleza tomó Cristo en su encarnación y por qué fue esto necesario? Entonces, cuando Cristo vino a morar entre nosotros como seres humanos, ¿qué naturaleza Él tomó? ¿Y por qué tuvo que tomar dicha naturaleza? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente texto que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. Y allí vamos a leer los versos 14 hasta el verso número 16. Y leemos así: así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía dominio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Así que la Biblia nos dice claramente en estos textos que hemos leído que Él participó de carne y de sangre. ¿Qué naturaleza tomó entonces? La naturaleza que tú y yo conocemos, la carne y la sangre que tú y yo conocemos, la naturaleza humana que nosotros tenemos. Muy bien. Porque Él no vino a ayudar a los ángeles. Si había tomado la naturaleza de los ángeles, que era una naturaleza santa, pues hubiera ayudado a los ángeles. Pero Él vino a ayudar a los hijos de Abraham. Esto es, a nosotros los seres humanos. Él tomó una naturaleza tal y como tú y yo la tenemos. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Ciudad de todas las Gentes en la página 32. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Esto es, tomó la naturaleza caída que tenían los hijos de Adán, pero no apenas en su inocencia, sino ahora que estaba ya 4000 años después. La misma naturaleza que tenían los hijos de Adán. Pero vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice: y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Note los efectos de la herencia. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Muchas personas pueden arguir y decir, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo soy así como soy porque mi familia, mis antepasados eran tan malos que yo no puedo ser bueno. Bueno, Jesús tenía una herencia y podemos ver la genealogía de Jesús
Y podemos ver que eso no le impidió vivir una vida santa. ¿Nos damos cuenta? Esto es, Jesús tomó una naturaleza como la tuya y la mía, una naturaleza que está tocada por el pecado, pero él mismo no pecó. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada siga hablando. Así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 151 nos explica: aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, honró a la humanidad. Al tomar nuestra naturaleza caída, noten la naturaleza que tomó, esta es nuestra naturaleza caída, mostró lo que ésta podría llegar a ser si aceptaba la amplia provisión que él había hecho para ello y llegaba a ser participante de la naturaleza divina. Entonces Jesús toma nuestra naturaleza caída, y nos muestra qué es lo que puede pasar si aceptamos nosotros la provisión que él ha hecho. Y la provisión que él hizo es participar de la naturaleza divina. Esto es permitir a Dios actuar en nosotros para elevarnos de lo que estábamos a una vida de santidad. Eso es lo que vino a mostrarnos. Y esa fue la razón por la que él tomó esa naturaleza, para poder elevarnos de donde nos encontrábamos y poder llegar a tener una vida como la que él deseaba para cada uno. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Si bien Cristo tomó nuestra naturaleza caída, ¿qué debemos entender acerca de su vida? Esto es, estamos claros que hemos leído que Jesús tomó la naturaleza caída del ser humano, 4000 años después del pecado. Pero en su vida, ¿qué debemos entender? Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 7 y en el verso número 26. Porque a tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Esto es, la palabra de Dios nos dice que ahora Jesús vino a vivir una vida, pero él vivió una vida diferente a la que nosotros tenemos. ¿En qué aspecto? Bueno, él vivió una vida santa, en una naturaleza pecaminosa, en una naturaleza caída, pero una vida de santidad, una vida inocente, limpia, apartado de los pecadores, no que no iba en medio de ellos, apartado porque él no participó jamás del pecado de los pecadores. Muy bien, exaltado en los cielos. Pero, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, en el verso número 15. Y leemos allí de esta manera: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Que aunque Jesús tenía las mismas características que nosotros tenemos, que aunque Jesús, según leemos allí, se puede compadecer de nuestras debilidades porque él mismo las sintió, y aunque fue tentado en todo, igual que tú y yo, sin embargo, él vivió sin pecado, nunca se dio al pecado. ¿Nos damos cuenta? Pero él sintió lo mismo que tú y yo sentimos al ser tentados. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en los versos 21 y los versos número 22. Y ahí leemos de esta manera: para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. La Biblia nos muestra a Jesús
padeciendo igual que cada ser humano las tentaciones. Pero él jamás cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Vivió una vida correcta. Recordemos, sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre. Y es lo mismo que nos ofrece, participar de esa naturaleza, la naturaleza divina, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de tal manera que podamos vivir la vida que Él vivía. Estoy ya no viviendo la nuestra, pero viviendo la de Cristo. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí. El camino a Cristo en la página 93 y en la página 94 nos explican. Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo así como nosotros, pero como ser inmaculado rehuyó el mal. Su alma sufría las luchas y torturas de un mundo de pecado. Entonces, cuando no has cedido a un punto de la tentación, sientes ese asunto que no está correcto. No es algo en lo que te deleitas, pero es algo algo que tú aborreces. Bueno, Jesús tenía un aborrecimiento completo del pecado. ¿Nos damos cuenta? Y Él es nuestro ejemplo. Tenemos que tener exactamente lo mismo. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 299 y en la página 300 nos dice así. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades que rodean al hombre, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto es, Jesús toma nuestra condición caída, pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Él toma la condición caída, pero no toma, o no, más bien no participa del pecado que el ser humano había participado. Vivió una vida recta, una vida de santidad. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mira cómo está escrito aquí. Y ahí leemos así. Mensajes Directos, tomo 1, página 299, página 300. Fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades y fue en todo tentado a nuestra semejanza. Y sin embargo no conoció pecado. Fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es, cada tentación que cada ser humano pasa, él sintió lo duro de esas tentaciones, lo difícil que es, pero nunca se dio a la tentación. ¿Nos damos cuenta? Él puede compadecerse de lo que tú vives, de las dificultades que tú pasas, porque él también sintió estas cosas, pero no se dio. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Y ahí leemos de esta manera. Si Satanás hubiera logrado con su tentación que Cristo pecara en lo mínimo, habría herido la cabeza del Salvador. Tal como sucedieron las cosas, solo se le puede herir el talón. Si hubiera sido tocado la cabeza de Cristo, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo, así como descendió sobre Adán. Hubiera quedado sin esperanza Cristo y la iglesia. Esto es, Cristo no se dio jamás en ningún punto a la tentación, aunque fue tentado. Si él hubiese cedido en algún punto muy mínimo, la salvación que él venía a ofrecer al ser humano hubiera acabado allí. La ira de Dios hubiera caído sobre Jesús y el ser humano estaría perdido. Pero gracias a Dios, ya que Jesús sometió su voluntad completamente a Dios, esto no ocurrió. Vivió una vida en completa santidad y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Este es nuestro último día de estudio de esta semana, no el menos importante, pero es nuestro último día de estudio, ¿no? Un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué clase de amigo tenemos en el santuario
celestial. Esto es, hoy tenemos un representante en el santuario celestial, pero ¿qué clase de amigo es el que tenemos allí? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios respecto a este asunto. Y vamos a ver lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, el verso número 17. Ahí leemos de esta manera. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivos y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. La Biblia nos dice que tenemos en el cielo, en el santuario celestial, un sacerdote que es compasivo, porque Él nos entiende. Él pasó exactamente lo que tú y yo pasamos. Él sintió la fiereza de las tentaciones y Él tiene misericordia de nosotros. Es compasivo contigo y conmigo. ¿Estamos entendiendo? Esta es la clase de amigo que tenemos allá en el santuario celestial. Esta es la clase de sacerdote que oficia en favor tuyo y en favor mío. Esta es la clase de abogado que tenemos en el cielo. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles en la página 376, que nos dice así: Cristo fue hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos. Se revistió de carne humana, igualándose a nosotros. Él sabía lo que significaba tener hambre, sed y cansancio. Fue sustentado por el alimento y refrigerado por el sueño. Fue un extranjero y advenedizo sobre la tierra, en el mundo, pero no del mundo. Entonces, Jesús entiende lo que tú sientes. Todo lo que tú pasas estaba en este mundo, pero no pertenecía a este mundo. De la misma manera, los cristianos están en este mundo, pero esperan una patria mejor. Pero vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Tentado y probado como lo son los hombres de la actualidad. Vivió, sin embargo, una vida libre del pecado, lleno de ternura, compasión, simpatía, siempre considerado con los demás. Representó el carácter de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Entonces vivió en este mundo sin pecado y manifestó el carácter de Dios a cada uno de nosotros. Esta es la clase de amigo, de sacerdote, de abogado que tenemos en el cielo. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Siendo humano y divino, ¿qué está dispuesto a hacer Cristo por cada uno de nosotros? Recordemos que Jesús es humano, pero también es divino. Siendo que tiene la doble naturaleza, ¿qué está dispuesto a hacer por ti y por mí? ¿Qué piensas que Jesús está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 2, en el verso número 18. Y como Él padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto es, Jesús fue tentado como humano. Muy bien, porque Dios no puede ser tentado, así que Él no fue tentado como Dios, pero fue tentado como humano. Pero la Biblia nos dice, por cuanto Él también fue tentado, padeció, Él es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. ¿Qué está dispuesto a hacer por ti? Él sabe la dureza de esa tentación, Él sabe con cuánto ímpetu Satanás tienta a las personas. Él está dispuesto a socorrer a cada persona que pide la ayuda de Dios. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Salmo, en el capítulo 40, en el verso número 8. Salmo 40, verso 8. Mira lo que dice. Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. La Biblia nos dice que
Jesús tenía la ley de Dios en medio de su corazón y se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Muy bien, es un asunto muy importante. ¿Qué está dispuesto a hacer por ti y por mí? Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada para entender este asunto. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El deseo de todas las gentes en la página 15 nos dice así. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores. Porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Entonces, Dios quiere, desea que nosotros nos acerquemos a Él, desea salvarnos. Muy bien, porque Él entiende las dificultades que pasamos, Él entiende los problemas que vivimos, las tentaciones que afrontamos, y Él desea ayudarnos. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira lo que dice. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto así como nosotros. Soportó toda prueba a la cual estemos sujetos y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Entonces, si Dios no pudiera vivir una cosa o hacer una cosa que Jesús no hizo, entonces Satanás acusaría a Dios de que no nos puede ayudar, pues Jesús no hizo esto. Pero Jesús es nuestro ejemplo. Él fue tentado en todo y vivió sin pecado. Así que, así como Jesús venció, Él puso a nuestra disposición cada recurso del cielo para vencer la tentación. Pero es tu voluntad la que debe elegir aceptar eso. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Como hombre, hizo frente a la tentación y venció a la fuerza en la fuerza que Dios le daba. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. Entonces, como ser humano, Cristo venció la tentación. No en la fuerza de Dios, pero en la fuerza que Dios le otorgaba a Él. Entonces, no actuó jamás como Dios. No ejerció el poder divino para vencer. Siempre dependió del poder del Padre sobre Él para vencer. Y tú y yo tenemos exactamente a nuestra disposición el mismo poder para poder obedecer la ley divina. ¿Nos damos cuenta? Muy interesante. ¿Qué está dispuesto a hacer Jesús, siendo que es divino y es humano, por ti y por mí? Otorgarnos el mismo poder que Él tuvo para vencer las tentaciones del maligno. Tú y yo entonces podemos también vivir una vida como la vida de Cristo. Pero por hoy nuestro estudio se terminó. Quiero invitarte para tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, pueda bendecirnos y que al estudiar estas cosas importantes podamos llevarlas a la práctica. Queremos agradecer por Jesús que ha muerto por nosotros y nos ha dado la oportunidad de poder obtener la victoria sobre el pecado. Guárdenos ahora, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí en la siguiente ocasión que estaremos publicando la lección de Escuela Sabática. No te olvides en comentarnos, escribirnos, te leemos. No siempre te podemos contestar, pero sí te leemos. Y estamos orando por ti. Esperamos que tú ores por nosotros. También, si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas. No te olvides compartirlo con aquellos que piensas que va a ser una bendición para sus vidas. Y aquí te estaremos esperando en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Por hoy, que Dios te bendiga.